En diciembre de 1993, Estados Unidos se encontraba en medio de una de esas crisis nacionales que solo pueden ocurrir cuando un grupo de políticos decide meter sus narices en cosas juveniles. El Senado había organizado una serie de audiencias para discutir el nivel de violencia y el contenido sexual que comenzaba a aparecer en los videojuegos, un asunto que hasta entonces había pasado más o menos desapercibido, porque la imagen popular del medio eran un montón de píxeles amorfos y coloridos para niños. El principal acusado era Mortal Kombat, juego que un año antes había llegado a las máquinas recreativas, permitiéndonos hacer algo que Nintendo jamás se había atrevido a mostrar: arrancarle la columna vertebral a un sujeto. La versión para consola se convirtió en un éxito gigantesco, y también en el regalo perfecto para descubrir qué tan atentos estaban los padres a lo que compraban sus hijos. Pero Mortal Kombat no estaba solo. Junto a él apareció Night Trap, una película interactiva para Sega CD en la que debíamos proteger a un grupo de mujeres de unos vampiros espaciales o algo así. La trama importa poco, porque los políticos tampoco parecían haberla entendido. Mostraron fuera de contexto una escena en la que una mujer era atacada y la presentaron como si el objetivo del jugador consistiera en capturarla. Nintendo y Sega fueron llamadas a explicar qué estaban vendiendo y aprovecharon la oportunidad para acusarse mutuamente. Nintendo presumía que su versión de Mortal Kombat había eliminado la sangre. Sega respondía que al menos ellos ya utilizaban su sistema propio de clasificación, y en medio de toda esta discusión los senadores plantearon una amenaza bastante clara: o la industria aprendía a regularse, o el gobierno lo haría por ella. El resultado fue la creación en 1994 de la Entertainment Software Rating Board, mejor conocida como S3B, responsable de esas letras que desde entonces aparecen en las cajas de videojuegos para advertir a qué público van dirigido y que todos ignoramos. La industria había creado sus propias reglas para evitar que el gobierno le impusiera unas peores. Pero casi a la par de todo esto, del otro lado del mundo, Japón estaba atravesando un proceso bastante similar, aunque motivado por algo mucho más japonés. Porque mientras Estados Unidos discutía si Sub-Zero podía corromper la mente de los niños arrancándole la cabeza al Sub-Zero amarillo, en Japón todo comenzó cuando un estudiante de secundaria se robó un juego porno. Saori, la mansión de las chicas hermosas, se trataba de una aventura para computadoras que ya era cuestionable por sí sola, pero que debido a la combinación perfecta de un adolescente caliente, una tienda descuidada y una policía con demasiado tiempo libre, terminaría provocando redadas, arrestos, la desaparición de decenas de juegos y el nacimiento de un sistema de clasificación que continúa existiendo más de 30 años después. Los videojuegos son una industria gigantesca, de la que todos los que estamos aquí llevamos años formando parte, aunque normalmente lo hacemos de una manera muy sencilla. Compramos juegos, consolas, servicios y básicamente les damos nuestro dinero a las mismas compañías una y otra vez. Pero algo que quizá nunca te habías planteado es que también puedes estar del otro lado y comprar acciones de algunas de esas compañías. Y precisamente por eso, en estos días estuve probando Plata Inversiones. Desde ahí puedes encontrar acciones de empresas directamente relacionadas con este mundo, como Nintendo, Microsoft o Sony. Así que puedes pasar de solamente comprar sus productos a ser propietario de una pequeña parte de estas compañías mediante sus acciones. Y obviamente no estás limitado a este rubro. Dentro de la plataforma puedes encontrar miles de opciones de empresas conocidas de todo tipo, además de ETFs y otras alternativas para explorar. Lo curioso es que si empiezas a invertir 10 años antes que alguien más, casi siempre terminas con más dinero, aunque metas menos. Así de poderoso es el tiempo cuando inviertes. Y probablemente muchos, como yo, tampoco somos precisamente expertos en finanzas, pero invertir puede marcar una gran diferencia en nuestro futuro. En este sentido, Plata Inversiones ofrece una forma bastante accesible de comenzar. Puedes comprar acciones desde solamente $1, revisar la información disponible e ir aprendiendo cómo funciona todo esto sin tener que comenzar haciendo una inversión enorme. Además, el dinero que mantengas disponible dentro de tu cuenta y que todavía no hayas utilizado para comprar acciones o ETFs puede generar un rendimiento de hasta un 6% anual en dólares. Si te interesa empezar a explorar la plataforma, puedes abrir tu cuenta mediante mi enlace, que encontrarás en la descripción y en el comentario fijado. Y Plata Inversiones te regala tu primera acción con un valor de hasta $100. La cuenta se abre en menos de 5 minutos y no necesitas mantener un saldo mínimo. Así que si quieres conocer otra forma de participar en la industria de los videojuegos o simplemente comenzar a explorar nuevas formas de utilizar tu dinero, Plata Inversiones es una opción bastante interesante para empezar. Para entender por qué un juego como Saori podía venderse prácticamente sin restricciones, debemos recordar que el mercado japonés de computadoras de finales de los 80 y principios de los 90 era muy distinto al actual.
En Japón existían varias familias de computadoras incompatibles entre sí: la PC-88, la PC-98 de NEC, la X68000 de Sharp, la FM Towns de Fujitsu, la MSX y otras máquinas con nombres raros que no me aprendí. Cada una tenía especificaciones, formatos y públicos diferentes, y los desarrolladores debían crear o adaptar sus juegos para varias plataformas. En el caso de Saori, por ejemplo, apareció inicialmente la NEC PC-9801 y después recibió versiones para otras plataformas. La PC-98 terminaría convirtiéndose en la plataforma dominante. Aunque NEC la había pensado principalmente para oficinas y negocios, su popularidad, las máquinas compatibles fabricadas por Epson y el hecho de que ya tuviera capacidades más atractivas para el entretenimiento hicieron que poco a poco se transformara también en una de las principales computadoras para jugar. Aunque seguían siendo bastante caras, y poseer una era visto como algo casi exclusivo para gente que no conoce el Japón. Bueno, algunas cosas nunca cambian. Los usuarios de computadoras incluso recibían el nombre de Maikonsoku, algo así como la tribu de las microcomputadoras, expresión que no siempre era precisamente un cumplido. Era una subcultura pequeña, técnica y lo suficientemente alejada del público general para que muchas compañías trabajaran sin que nadie fuera a revisar con demasiado detenimiento qué estaban vendiendo. Por otra parte, estas máquinas necesitaban una razón para que la gente gastara tanto dinero en ellas, y el porno, como siempre he sostenido en este canal, va de la mano con cada nueva tecnología inventada por la humanidad. Desde comienzos de los años 80 existían juegos japoneses con contenido sexual. Algunos apenas mostraban ilustraciones después de resolver cartas, laberintos o cualquier minijuego que justificara la compra. Otros comenzaron a experimentar con historias más elaboradas, aventuras conversacionales y personajes femeninos especialmente diseñados para remover cosas en el usuario. De ahí fueron creciendo los llamados Bishoujo Games, o, por su traducción literal, juegos de chicas hermosas. Una categoría bastante amplia centrada en personajes femeninos atractivos. No todos necesariamente tenían contenido explícito, aunque buena parte del mercado sí lo tenía. También tenemos el término eroge, que se nos hará más familiar, reservado de manera más directa para los juegos eróticos, y los galge o galgame, que suele referirse a títulos donde interactuamos o buscamos establecer una relación con varias chicas. Todas estas definiciones, aunque podrían confundirse, son ciertamente importante diferenciarlas. Pero para efectos prácticos de esta historia, solo necesitamos saber que existía una industria creciente de juegos protagonizados por monas chinas y que muchas compañías habían descubierto que quitarles la ropa era un negocio bastante redituable. El crecimiento fue rápido. De los más de 300 juegos publicados para PC-98 durante 1991, más de una tercera parte pertenecía al terreno de los Bishoujo Games. Ese mismo año comenzó a publicarse Pasokon Paradise, considerada la primera revista especializada en este tipo de títulos. Se estaba formando una industria real, con compañías como Alice Soft, Elf, Fairy Tail y Cocktail Soft, revistas dedicadas a cubrirlas y un público lo suficientemente grande para justificar esos 100 lanzamientos en un solo año. El problema es que cuando hablamos de un mercado, tarde o temprano debemos llegar a la frivolidad de la segmentación clara de públicos. Las consolas japonesas ya mantenían un cierto control mediante sus fabricantes. Nintendo, Sega o NEC podían decidir qué títulos autorizaban para sus máquinas y qué contenido debía modificarse antes de recibir una licencia. Pero en computadoras no existía una compañía dueña de toda la plataforma. NEC fabricaba la PC-98, pero no revisaba cada programa vendido para ella. La responsabilidad quedaba en manos de cada desarrollador, y el resultado era básicamente un pórtense bien, sin nadie encargado de definir qué significaba eso. Algunas empresas aplicaban mosaicos o cubrían partes explícitas de las ilustraciones, otras no censuraban nada. También existían juegos que aparentemente venían modificados, que permitían retirar el mosaico escribiendo un comando secreto. Esto no significa que en Japón careciera de leyes contra la obscenidad. La ley existía desde muchísimo antes de las computadoras personales, pero lo confuso era determinar cómo debía aplicarse a un puñado de píxeles guardados dentro de un disquete y hasta dónde podían llegar las compañías sin llamar la atención. Y entre todo esto, se dio el que probablemente sea el caso más infame de este mundillo de juegos. Remontándonos a septiembre de 1986, Macadamia Soft, la marca para adultos de la compañía Ubisoft, publicó un juego llamado simplemente 177 para computadoras PC-88 y X1.
El nombre hacía referencia directa al artículo 177 del Código Penal japonés, que en aquel momento correspondía al delito de la... Y el juego no utilizaba ese número para contar una historia seria sobre las consecuencias del crimen. En realidad era una referencia al protagonista que encarnábamos, un violín. La primera parte es una especie de juego de persecución donde seguimos a una mujer que intenta escapar por la calle. Debemos alcanzarla dentro del límite de tiempo, y mientras lo hacemos, vamos quitándole la ropa. Si la mujer consigue llegar a su casa, perdemos. Si logramos atraparla, comienza la segunda parte, donde hay que mover al protagonista en diferentes direcciones, siguiendo los movimientos de la mujer hasta conseguir que ella llegue primero al orgasmo. Si el protagonista terminaba antes o se agotaba el tiempo, aparecía en pantalla el artículo 177. Era arrestado y acababa en prisión, pero existía otro final. Si conseguías que la mujer tuviera un orgasmo antes que el agresor, el juego determinaba que aquello se había convertido retroactivamente en una relación consensuada, y ambos terminaban casándose. Una idea tan fuera de lugar en tantos niveles, que aparte venía acompañado de una frase promocional, afirmando que el juego había sido desarrollado deseando relaciones amorosas sanas y normales para los hombres y mujeres del mundo. Ok. 177 era grotesco, comparado a cosas como Custer's Revenge, el jueguito ese del vaquero que intenta llegar hasta una mujer indígena atada a un poste, y como podemos imaginar, no pasaría desapercibido. El 21 de octubre de 1986, apenas un mes después de su lanzamiento, el diputado Shosuke Sakawa llevó el tema ante el Comité de Auditoría de la Cámara de Representantes. La discusión formaba parte de un planteamiento más amplio sobre las computadoras, los videojuegos y el efecto que podían tener sobre los niños. En un momento, Kurosawa dijo que el título se estaba burlando de la policía, algo difícil de negar, considerando que el propio castigo dentro del juego consistía en mostrar el artículo legal solo si el jugador hacía mal el ultraje. Pero la controversia sí tuvo consecuencias. A menudo se cuenta que 177 fue prohibido por el gobierno japonés, aunque no parece haber existido una orden administrativa directa. La discusión parlamentaria trajo a los periódicos, comenzó una oleada de críticas y Ubisoft terminó suspendiendo voluntariamente la venta. Tiempo después apareció una edición modificada y la compañía abandonó por completo el mercado de juegos para adultos. El caso hizo que buena parte del público descubriera qué clase de productos circulaban en las computadoras y dejó sobre la mesa la posibilidad de establecer controles. Sin embargo, no hubo arrestos, redadas o una institución encargada de imponer las reglas. La tormenta pasó y el resto de compañías continuó trabajando con sus propios criterios, hasta que 5 años después, ahora sí regresando a nuestra historia, volvería a suceder. El 18 de octubre de 1991, la compañía Fairy Tail, no ese Fairy Tail, aunque podría ser, publicó Saori Bishoujo Tachi no Yakata. Saori, la mansión de las chicas hermosas, como ya les dije. Fairy Tail era una marca perteneciente a la empresa que con el tiempo sería conocida como F&C. Para sus productos más explícitos, habían creado una submarca llamada Fairy Tail X Shitei. Esta última parte del nombre significaba clasificación X y tomaba prestado el nombre utilizado en el cine estadounidense para identificar material dirigido a adultos. Suena como algo bastante oficial, pero en este caso no era una clasificación otorgada por alguna autoridad. Era, irónicamente, algo más inclinado hacia el marketing. El propio material publicitario presumía que sus juegos eran tan fuertes que en Estados Unidos recibirían clasificación X. En lugar de ocultar el contenido, lo utilizaban como gancho, y Saori era uno de los ejemplos más extremos. Se trataba de una aventura en primera persona controlada mediante menús. El jugador recorría una mansión, visitaba habitaciones y seleccionaba diferentes acciones hasta desbloquear nuevas escenas. La protagonista, Saori, era una adolescente secuestrada y encerrada por una mujer sádica. Conforme exploraba el lugar, aparecían recuerdos e historias de otras habitantes, todo utilizado como excusa para mostrar una larga colección de situaciones íntimas violentas, humillaciones y personajes que, para decirlo de la manera más amable posible, no parecían tener la edad apropiada para participar en absolutamente nada de esto. Y como se imaginarán, no puedo entrar en más detalles. El juego costaba 7.800 yenes, no era barato, pero sí resultaba más accesible que otros productos para adultos de la época, y se exhibía dentro de tiendas de software donde un menor podía acercarse con relativa facilidad. Y eso sucedió. Poco después del lanzamiento, un estudiante de secundaria de Kioto tomó una copia de Saori e intentó robarla.
Al sol de hoy no se conoce su identidad debido a las protecciones japonesas para menores, y varios detalles cambian según la fuente. Algunas versiones incluso lo describen como un estudiante de preparatoria, pero las investigaciones históricas más cuidadosas hablan de un muchacho de secundaria, así que seguiremos por esa línea. Esto, en un principio, era un robo menor. Una tienda había recuperado un juego, y un adolescente tendría que explicar en su casa por qué había intentado llevárselo escondido. Pero el problema comenzó cuando la policía revisó exactamente qué se había robado. El contenido, de nuevo, era explícito. Se encontraba prácticamente al alcance de menores, y podía entrar en conflicto con la grisácea ley de ese entonces. Así, lo que debió ser una conversación tremendamente incómoda con los padres, de repente se transformó en una investigación sobre las compañías que fabricaban y distribuían el software. En la mañana del 25 de noviembre de 1991, poco más de un mes después del lanzamiento, agentes de la División Juvenil de la Policía de Kioto aparecieron con órdenes de registro en las oficinas de la empresa responsable de Fairy Tail X-Shitei. También se registraron distribuidores y otros negocios relacionados. Los reportes de la época hablaron de 5 compañías de fabricación y venta, aunque la identidad de ellas no ha quedado clara. La policía confiscó cerca de 300 juegos y arrestó en flagrancia a 3 representantes de las empresas, acusados de poseer material obsceno con intención de venderlo. El juego de Saori ciertamente había iniciado la investigación, pero no era el único señalado. La policía tampoco parecía preocupada únicamente por la violencia o las escenas específicas. Según reconstrucciones posteriores, un elemento importante era que estos juegos resultaban relativamente económicos frente a productos como los videos para adultos y podían ser adquiridos con mayor facilidad por jóvenes. El problema no era solamente que existiera un juego cochino. Japón ya sabía perfectamente que existían. El problema era toda esa industria que había crecido sin establecer quién podía comprarlo, cómo debía exhibirse y qué límites gráficos estaban dispuestos a respetar. Después de un tiempo, Fairy Tail retiraría a Saori del mercado, y a diferencia de otros productos, nunca publicó una versión corregida. La compañía llegó a omitirlo de catálogos posteriores, tratándolo prácticamente como si jamás hubiese existido. Otras empresas descontinuaron sus títulos cuestionados, aunque algunos regresaron después con modificaciones. Otras compañías retrasaron lanzamientos, congelaron proyectos o retiraron las escenas controvertidas para poder venderlos como productos generales. Alice Soft, ELF y varias marcas importantes publicaron comunicados prometiendo mejorar sus historias y representar relaciones humanas en lugar de tratar a las mujeres únicamente como objetos, lo cual suena bonito hasta que revisamos qué clase de juegos siguieron fabricando. También comenzaron a aparecer modificaciones hechas con urgencia. Personajes que antes estaban desnudos recibieron ropa interior, imágenes explícitas fueron cubiertas y ciertos títulos quedaron fuera de circulación. Las tiendas reaccionaron separando los juegos para adultos del resto del software y algunas comenzaron a solicitar identificación. Sin embargo, aún no existía todavía una organización única que revisara el contenido ni una etiqueta compartida por todas las compañías. Durante ese tiempo, cada fabricante improvisó su propia solución, esperando que la policía no volviera a tocarle la puerta. La redada no destruyó la industria. Después del susto inicial, las tiendas retomaron buena parte de sus ventas y no ocurriría una segunda oleada de arrestos, pero el mensaje ya estaba dado. Es así que en abril de 1992, la Asociación Japonesa de Software para Computadoras Personales comenzó a utilizar lineamientos de producción y venta, incluyendo una marca para identificar software reservado a mayores de 18 años. Hasta aquí parecía que la situación comenzaba a estabilizarse, hasta que otra compañía decidió colaborar con otro problema. Gainax, conocida principalmente por producir Neon Genesis Evangelion, también había desarrollado videojuegos y en 1989 publicó Cybernetic High School, una aventura de preguntas y respuestas en la que el premio consistía en ¡sol y sexo! El juego había sido distribuido en formato físico y en julio de 1992 la prefectura de Miyazaki declaró que una de las versiones de Cybernetic High School era perjudicial para los jóvenes. Gainax respondió con anuncios defendiendo su postura y presentó una demanda para anular la designación. El pleito se prolongó durante años y finalmente la Suprema Corte japonesa mantuvo la decisión en 1999. El caso confirmó que unas cuantas etiquetas voluntarias no eran suficientes. Si cada prefectura podía evaluar los juegos por separado y declarar perjudicial cualquier producto, las compañías se enfrentarían a un laberinto de criterios distintos. A ambas partes les convenía un sistema reconocible y con la suficiente legitimidad para demostrar que todo estaba en orden.
En agosto de 1992, decenas de compañías comenzaron a reunirse para establecer una organización dedicada a revisar el software para computadoras. Entre los participantes estaban Alicesoft, Elf, Gainax, Just, Fairy Tail y muchas otras empresas que, después de un año bastante movido, finalmente habían descubierto las ventajas de ponerse de acuerdo. El 27 de octubre se celebró una asamblea preparatoria y el 20 de noviembre nació formalmente la Computer Software Ethics Organization, conocida en japonés por la abreviatura Shofunin. El sistema inicial era extremadamente sencillo: software general y software prohibido para menores de 18 años. Los títulos aprobados recibían una etiqueta visible y las compañías afiliadas debían respetar lineamientos relacionados con el contenido y la publicidad y la distribución. Las tiendas, por su parte, podían separar los productos y verificar la edad del comprador. Con el tiempo se añadieron y modificaron otras categorías, pero Shofunin no era una ley ni una dependencia del gobierno japonés. Era, de nuevo, un sistema de autorregulación creado por las propias compañías. En la práctica, los distribuidores y tiendas podían negarse a vender software sin la etiqueta, de modo que permanecer fuera del sistema significaba reducir enormemente las posibilidades de llegar al público. Y aquí es como llegamos al verdadero parecido con la SRB estadounidense. La industria creó una institución privada porque temía que el gobierno terminara imponiendo controles más severos. La diferencia es que Estados Unidos llegó ahí después de ver violencia expuesta en un senado. En Japón se necesitaron redadas, arrestados, 3 centenas de juegos confiscados y dramas secundarios que duraron años. Es importante no confundir a Shofunin con Zero, el sistema que actualmente aparece en los juegos de PlayStation, Nintendo y Xbox vendidos en Japón. Este fue establecido en 2002 y se ocupa principalmente de videojuegos comerciales para consolas y plataformas generales. Así que, aunque en el papel el juego de Saori no creó específicamente todas las clasificaciones japonesas, y por eso mismo esta historia quedó un tanto extraviada en el tiempo, sí exhibió el vacío existente en esta industria. El juego original de Saori desapareció de la venta, y actualmente es una pieza extremadamente rara para coleccionistas. No por ser una obra maestra, porque jugablemente es bastante pobre, pero es una pieza de historia del gaming, sencillamente invaluable. El incidente continúa siendo una referencia obligatoria para quienes cuentan la historia de esta industria. En el episodio 9 de 16-Bit Sensation Another Layer, anime de 2023, ambientado alrededor del desarrollo de juegos Bishoujo, se habló de una compañía ficticia llamada Ecosoft, que fue investigada por la policía después de publicar un único juego. Y sí, es gracias a este anime y a la publicación de un compadre en Twitter X que llega esta historia, y sin duda se volvió una de las que más he disfrutado revisar. Muchas gracias por ver el video. Ya no pondré la pausa de los supergracias para darle movilidad a esto, pero aún así, si dejan el suyo, se los agradezco infinitamente.